es un instrumento necesario para cursar medidas disciplinarias. Se requiere siempre un reglamento interno para cursar ya sea una amonestación verbal por escrito o una multa, que son aquellas las sanciones que no habilita la ley a los empleadores para cursar, y que por supuesto vamos a hablar de ellas un poquito más de detalle más adelante. Vamos a hablar sobre los tipos de reglamento interno, sus diferencias, las acciones disciplinarias y finalmente esta ronda de preguntas y respuestas. Bien, tipos de reglamento interno. Básicamente nuestra legislación, tanto laboral como en materia de prevención de riesgo, habla de dos tipos de reglamento interno. El reglamento interno de higiene y seguridad en el trabajo, conocido como RIS, se encuentra regulado por el artículo 14 del Decreto Supremo número 40 y que es obligatorio para todas las empresas, independientemente del tamaño de estas y del número de trabajadores que tengan. Por otro lado, encontramos el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, que es el conocido RIOS, y que el que la mayor parte de las personas conoce, que es aquello que se regula por el artículo 153 del Código del Trabajo y se hace obligatorio para todas aquellas empresas que tengan 10 o más trabajadores o que utilicen la fuerza laboral de 10 o más trabajadores, independientemente de que exista uno, dos, tres centros de trabajo o sucursales en distintas ciudades, regiones, localidades. Es orientado a una empresa. Vamos a hablar en detalle de las principales diferencias que existen entre ambos reglamentos, pero ya con el solo título podemos apreciar que el Reglamento de Higiene y Seguridad tiene por objetivo implementar normas de higiene y de seguridad, de prevención sobre todo de accidentes laborales. También está vinculado con las obligaciones de informar que tiene el empleador que debe realizar a cualquier trabajador, independientemente del número de trabajadores que tenga contratado. Obligaciones de informar, por supuesto, los riesgos que genera el cargo dentro de la empresa, de las labores por cual fue contratado, y también informar las medidas de seguridad a implementar para evitar esos riesgos. Por otro lado, encontramos reglamentos de orden, higiene y seguridad, o sea, se agrega la palabra orden, porque su principal objetivo es regular todas las cuestiones ya de lo que se habla comúnmente como la ciudadanía empresarial, esta ciudadanía, esta pequeña ciudad que se genera dentro de la empresa, donde hay reglas, órdenes que seguir, procesos, protocolos, todo tiene que ir regulado en el reglamento, obligado para aquellas empresas que tienen 10 o más trabajadores. Brevemente, un pequeño paralelo de lo que es el RIOS y el RIS. ¿Qué empresas están obligadas a su confección? Reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Aquella empresa que cuentan con 10 o más trabajadores. El RIS es para toda aquella empresa que tengan uno o más trabajadores. No hay distinción del número de trabajadores que se encuentre contratado para dicha empresa. Respecto a las formalidades de conocimiento y publicidad, el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, que es regulado por el Código del Trabajo, se debe poner en conocimiento de los trabajadores con una anticipación de 30 días a su entrada de vigencia. Esto es publicándolo en dos espacios visibles dentro de la faena, obra o lugar de trabajo, generalmente lo que se conocía antes como este mural informativo, donde se publican las circulares y otras cuestiones a informar a los trabajadores con 30 días de anticipación. También entregar, por supuesto, la respectiva copia a cada uno de los trabajadores con el respectivo certificado de entrega. Y en los casos que corresponden y apliquen, entregar copia al Comité Bipartito de Higiene y Seguridad, al delegado del personal, por supuesto, y al sindicato si aplicara. Por su parte, el RIS simplemente se somete a consideración ante el Comité Bipartito, puede hacer sugerencias, modificaciones o no, algún tipo de comentario, o a los trabajadores en los casos de que no exista un comité bipartito y se debe publicar con una anticipación previa de 15 días antes de su entrada en vigencia. Remisión o obligación de informar la aplicación de un reglamento interno. En el caso del RIOS, se debe informar tanto a la Dirección del Trabajo como al Ministerio de Salud, al CEREMI que corresponda. Y en el caso del RIS no existe obligación alguna de remitir copia a ninguna institución. Eso también va a ir de la mano de cuál reglamento es sancionado si no se aplica correctamente. Lo vamos a conocer en la diapositiva
que está presente ahora. En cuanto a las sanciones disciplinarias, como anticipamos en un principio, para aplicar amonestaciones, ya sean verbales o escritas, o multas dentro de los límites que estipula la ley, es necesario un reglamento interno. Eh, Se requiere tanto un reglamento interno de orden, higiene y seguridad o un RIS. Ambos instrumentos nos sirven para poder facultar al empleador a cursar estas medidas disciplinarias. Eh, Esencial tenerlo. Independientemente, algunas empresas dicen, bueno, yo tengo 9 trabajadores, no tengo obligación de confeccionar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, pero ojo, se queda sin la facultad legal de poder sancionar a sus trabajadores ante un incumplimiento de su contrato de trabajo o del mismo protocolo interno que se hayan generado. Eh, ¿Qué pasa si se sanciona igual? Esa amonestación se puede dejar sin efecto ante el reclamo del trabajador por justamente no tener un reglamento interno que habilita al empleador. Por eso es importante cumplir al menos con el RIS cuando no se cuenta con esos 10 trabajadores o más para poder confeccionar el reglamento interno de eh, orden, higiene y seguridad. Las multas, es una pregunta frecuente que hacen nuestros usuarios. ¿Qué pasa con las multas? Sí, la ley me permite multar a un trabajador hasta el 25% de su remuneración diaria. ¿Y esos fondos a dónde van? Hay que distinguir. Si tenemos un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, los fondos en primera instancia van a ir para los servicios de bienestar que se encuentren organizados dentro de la empresa. En caso de no existir este comité o departamento de bienestar empresarial, van a ir dirigidos al CENSE justamente para los fondos de capacitaciones dentro de la empresa. Eh, en ningún momento, en ninguna instancia, esos dineros van a ir a fondo del empleador, ni tampoco puede ser descontado simplemente como un descuento arbitrario dentro de liquidaciones de sueldo. Y importantísimo tener consideración en eso, porque también puede ser multada la empresa en caso de que no se aplique correctamente el uso de los fondos de esas multas. En caso del RIS, existe una regulación distinta. El decreto supremo número 40 señala que los dineros se usarán para premio de los trabajadores. En caso de que el empleador quiera realizar algún tipo de beneficio, se ocuparán esos fondos, digamos, que se hayan acumulado por las sanciones disciplinarias aplicadas y bueno, haciendo previamente un descuento de 10%, el 10% destinado a los fondos de rehabilitación de consumo problemático de alcohol. En cuanto a la multa por su no confección, claro, como el único tipo de reglamento, que es el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, debe ser informado a la Dirección del Trabajo del Ministerio de Salud, este se sanciona en su no aplicación cuando se vuelve obligatorio, cuando se tiene 10 o más trabajadores. Estas multas van desde las 10 hasta las 60 UTM y van a depender del tamaño de la empresa, si es considerado grave, leve o gravísima, dependiendo si existen multas anteriores por el mismo motivo, la reintegración de las sanciones. Y en caso del RIS no existe sanción alguna por omitir su aplicación. La principal sanción no disciplinaria por parte de una entidad, de una autoridad administrativa, es básicamente que el empleador se queda sin la facultad de poder amonestar o aplicar multas a sus trabajadores. eh, que yo considero que es bastante importante, digamos, para poner un orden dentro de la empresa cuando existe alguna corrección que realizar a los trabajadores. En cuanto a las sanciones disciplinarias, estas se encuentran reguladas expresamente en el artículo 154 del Código del Trabajo, específicamente en el número 10. Hace mención de dos tipos de sanciones: amonestación verbal o escrita y la multa hasta el 25% de la remuneración diaria del trabajador. ¿Puedo aplicar una multa continua un día tras otro día, días continuos? Sí, claro, siempre y cuando la sanción o el hecho que origine la sanción, la infracción laboral, no sea la misma, que no exista la posibilidad de una doble sanción por un mismo hecho. El trabajador no cumplió con una indicación del empleador, lo multo el día de hoy, el día de mañana, no sé, llega muy tarde al trabajo y según el reglamento interno eso es causal de multa, lo puedo multar nuevamente, pero por otro hecho. También existe la pregunta, ¿yo puedo aplicar otro tipo de sanción disciplinaria, quitar algún tipo de beneficio, pérdida de o alguna bonificación? Legalmente no es aplicable
otro tipo de sanción, aparte de la determinada por el artículo 154. En cuanto a los bonos, ahí lo podemos conversar, porque generalmente los bonos también son condicionales, sobre todo si hablamos, bueno, de comportamientos, de meta, de justamente también de evaluación de los trabajadores, pero eso ya no es una sanción disciplinaria, sino que es un incentivo que se perdería por no cumplir con una obligación laboral, por ejemplo. Marco ya nos está preguntando, dice, en el caso de las exigencias de la mutualidad para el RIS, para aplicar el D67, ¿este no es necesario visarlo por el servicio de salud? No, la ley, de hecho, el decreto supremo número 40 indica que no es necesario visar para el RIS ningún tipo, con ningún tipo de autoridad pública, ni el Ministerio de Salud, ni la Dirección del Trabajo, ni el CEREMI que corresponda. Es eso para el RIS. Para el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad sí es necesario, por disposición legal. Perfecto, ahí Marco nos puedes contar si te queda alguna duda, pero mientras tanto, Chris nos pregunta, ¿quién confecciona el RIS? ¿Qué profesionales? Sí, los reglamentos internos son confeccionados por regla general por los prevencionistas de riesgos, los ingenieros que estén adecuados, o también por abogados también. También se hace un trabajo conjunto, digamos, porque claro, todo lo que tiene que ver con materias laboral, que es parte del reglamento de orden, digamos, de los títulos o de los apartados enunciados de orden que tiene que ver dentro de la empresa, los procedimientos de investigaciones cuando existe algún tipo de acoso sexual o laboral dentro de la empresa. La ley mandata realizar un procedimiento interno con ciertos requisitos, así también los elementos que deben tener un contrato de trabajo. Todo eso idealmente que sea avisado por un abogado, los permisos especiales que tienen los trabajadores, etcétera. Más bien la parte que tiene que ver con el cumplimiento de higiene y seguridad, también es recomendado ser visado al menos esa parte por el prevencionista de riesgo, que también se van a aplicar medidas particulares dependiendo del rubro y del giro que tenga la empresa en cuanto a su actividad. Los reglamentos internos varían, por supuesto, dependiendo de la actividad económica que realiza la empresa. Es lo ideal, o al menos visar esa parte. Digamos, nuestro servicio de mis abogados también contempla la posibilidad de generar reglamentos internos. Nos dedicamos Muy bien. tanto en cumplir el área laboral y legal de esa materia, las obligaciones de la empresa y los derechos que se le otorgan a los trabajadores. También cubrimos en base a templates lo que tiene que ver las obligaciones de prevención de riesgo, las cuestiones fiscalizables tanto por las mutualidades como también por el servicio, por el Ministerio de Salud, pero siempre es bueno también darle una segunda mirada en ese punto por un prevencionista de riesgo. No contratar uno de planta, pero quizá algún profesional que le dé una revisadita a esa sección, justamente para que sea 100% aplicable y evitar cualquier tipo de inconveniente, ya no con la autoridad administrativa que sería la inspección del trabajo, sino con la autoridad que son encargadas del seguro de accidentes laborales, por ejemplo, o por el mismo servicio del Ministerio de Salud cuando corresponda. Sí, es un protocolo que se debe regularizar en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, como otros que ya son obligatorios, aparte del uso de maquinaria que se va a implementar el año 2024. Eh, Necesario justamente, claro, el empleador siempre tiene la obligación de informar los riesgos, sobre todo en este caso el uso de maquinaria, que lamentablemente son los índices donde se generan más accidentes de trabajo industriales, sobre todo. Cuando no Claro. se informa de manera correcta, sabemos que la ley de accidentes laborales también existe ciertos márgenes de exhibición de responsabilidad si el empleador logra demostrar de que implementó todas las medidas de seguridad necesarias, que fueron informar a los trabajadores, que fueron capacitados y puede reducir su nivel de responsabilidad en las indemnizaciones que sean necesarias por el accidente del trabajo. Ahora bien, si no cuentan con esa implementación y ahora con la implementación del uso de maquinaria, claro, esa exhibición de responsabilidad no va a ser posible de realizar.